Un día como hoy, en el año 2012, muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores del siglo XX. Fue figura fundamental del llamado boom de la novela hispanoamericana en los años 60. Él fue hijo de un diplomático y por el recorrido que hacía su padre en diferentes países del mundo, pues fue que nace en Panamá el año de 1928. Tuvo una infancia cosmopolita, conociendo diferentes ciudades, diferentes ambientes, y estuvo también inmerso en un ambiente de intensa actividad intelectual. Terminó la carrera como licenciado en leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo también un doctorado en Ginebra, Suiza. En la década de los 60 participa en diversas publicaciones literarias junto con Emanuel Carballo. Funda la Revista Mexicana de Literatura, un foro abierto para la expresión de jóvenes creadores. A lo largo de su vida ejerció la docencia como profesor de literatura en diversas universidades mexicanas y extranjeras. A los 26 años se da a conocer como escritor con un volumen de cuentos, Los días enmascarados. Fue bien recibida esta producción y el público advertía ya en ese texto el germen de sus preocupaciones por la exploración del pasado prehispánico y de los sutiles límites entre realidad y ficción. Su éxito se inicia con dos novelas temáticamente complementarias que trazaban el crítico balance de 50 años de Revolución Mexicana, la región más transparente, que fue publicada en 1958 y supuso un cambio de orientación dentro de la novela que, como La Mexicana de los 50, era realista, rural, y esta ya tiene otra temática, otra forma de narrar. La muerte de Artemio Cruz en 1962 es una brillante prospección de la vida de un antiguo revolucionario y poderoso prohombre en su agonía. La región más transparente, esa novela de 1958, vislumbra los días enmascarados que se cumplieron plenamente, un dinámico fresco sobre el México de la época que integra en un flujo de voces los pensamientos, anhelos y vicios de diversas capas sociales, y supone en esta novela una ruptura con la narrativa mexicana. Carlos Fuentes estuvo siempre esperando el reconocimiento internacional y finalmente fallece en 1900. Sí lo obtuvo, claro. Lo único que le faltó fue el premio Nobel, pero el premio del Príncipe de Asturias fue una gran distinción, y así varios más. En Nueva York tuvo algunas distinciones muy célebres, y él, como era polilingüe, pues podía escribir en las revistas y en los periódicos más importantes de Estados Unidos. Tenía esa fama, ese reconocimiento, y él podía mandar hoy un artículo al New York Times y se lo publicaban. O el Newsweek, él mandaba un editorial y se lo publicaban. Entonces había un alto nivel de reconocimiento de su persona y su obra, porque pues dominaba muy bien el lenguaje y tenía las conexiones ideales en esos ámbitos culturales. Lo mismo se hizo en Francia. En Francia era una presencia permanente la actividad de Carlos Fuentes.
y en Londres también. No solo su actitud y su fama que sí lo acompañó en vida, sino que era galán. Sí, claro. Sí, no era recluso, no huía de las cámaras, no buscaba esa falsa modestia que distingue a muchos otros intelectuales que no quieren saber nada de la autodifusión, ¿no? Que es la base para que la literatura mexicana sea conocida en todo el mundo. De otra forma, pues, seremos una nota al pie de la página en la literatura contemporánea. Liliana. Pero hubo una anécdota que fue la que yo siento que lo hizo darse a conocer en su propio país, en México, que fue cuando un secretario del trabajo se alarma porque en la escuela de su hija la ponen a leer Aura, en donde hay una imagen dentro de esta obra que es muy breve, una imagen erótica de una mujer desnuda en cierta posición, en donde causa un escándalo, y el mismo Carlos Fuentes dice que es la mejor publicidad que le han hecho, que le habían hecho, porque mucha gente, pues tal vez escuchaba de la región más transparente, de Carlos Fuentes, pero no se le daba la importancia, solamente se oía hablar como un escritor muy importante de México. Pero cuando sucede esa anécdota con Aura, todo mundo voltea a verlo y todo mundo compra su libro, y este hombre lo único que hace es agradecer toda esa publicidad que se le dio a su obra, y a esa obra que es tan breve como lo es Aura. Y provino de un elemento de la antigua derecha cristera, que era Abascal. Uh-huh. Y Abascal, que en ese momento era secretario de Educación, me parece. No, del Trabajo. Del Trabajo. Creo que era del Trabajo. Atroz, ¿no? Sí. Pues él es el que se distingue, pero él era coherente con lo que han hecho los Abascal desde que se fueron a colonizar Baja California Sur a nombre de los sinarquistas. Y aquí tenemos un fragmento de la región más transparente en voz de Carlos Fuentes. Dueños de la noche, porque en ella soñamos, dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste, solo tú no necesitas hablar, todo, menos la voz, nos habla. No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo. Tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal. Has aprendido a nacer a diario para darte cuenta de tu muerte nocturna. ¿Cómo entenderías una cosa sin la otra? ¿Cómo entenderías a un héroe vivo? El cuchillo de jade es largo y la noche te lo entregó con una boca sangrante y desdentada. ¿Cómo puedes rechazar las súplicas de la noche que son los ruegos de tu imagen? Largo es el cuchillo, cercanos los corazones, pronto el sacrificio que otorgas sin caridad, sin furia, veloz y negro, porque te lo pides a ti mismo, porque tú quisieras ser ese pecho herido, ese corazón levantado. Mátalo en la primavera de resurrección.